Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Quiero hablarte sobre lo que significa nacer de nuevo, una enseñanza poderosa que nos dejó Jesús. En un mundo donde tantas cosas cambian constantemente, a veces nos sentimos perdidos, atrapados en un ciclo sin fin. Pero hay esperanza. Jesús nos invita a comenzar de nuevo, a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo, a vivir una vida transformada. Este no es un cambio superficial, es un renacimiento espiritual que afecta cada parte de nuestra existencia. Y lo mejor de todo es que está al alcance de todos nosotros. Cuando Jesús habló de nacer de nuevo, no se refería a algo físico, sino a una transformación del corazón y del espíritu. En Juan, él le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto significa que sin una renovación espiritual, no podemos realmente experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Nacer de nuevo es un acto de fe, es aceptar la gracia de Dios, es permitir que su amor nos cambie desde adentro hacia afuera. No es solo un cambio de comportamiento, es un cambio de identidad, un nuevo comienzo donde nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Esta idea de renacimiento espiritual no es solo un concepto abstracto, tiene un impacto real y tangible en nuestra vida diaria. Cuando nacemos de nuevo, nuestra perspectiva cambia, nuestras prioridades se alinean con las de Dios y empezamos a ver el mundo con sus ojos. Las decisiones que tomamos, las relaciones que construimos y las batallas que enfrentamos, todas ellas son influenciadas por este nuevo corazón que Dios nos ha dado. Un corazón que late al ritmo del amor de Dios, que busca hacer su voluntad en todo lo que hacemos. Nacer de nuevo significa vivir una vida con propósito, una vida que refleja la bondad, la misericordia y la verdad de Dios. A lo largo de este video vamos a explorar algunas de las enseñanzas más poderosas de Jesús que nos guían en este proceso de nacer de nuevo. Vamos a hablar de la humildad, el arrepentimiento, la fe, el amor y más. Cada una de estas enseñanzas es un paso en el camino hacia una vida transformada, una vida que está en armonía con la voluntad de Dios. No es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la verdadera paz y alegría. Te invito a que sigas conmigo en este viaje, a que abraces estas enseñanzas y permitas que cambien tu vida como lo han hecho con la mía. Si quieres seguir profundizando en tu fe, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás más reflexiones que te ayudarán a crecer espiritualmente y a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Juntos, podemos continuar este camino de transformación y descubrir las maravillosas enseñanzas que Jesús tiene para nosotros. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con aquellos que también necesitan escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga. Número 1. Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Había un hombre llamado Nicodemo, un fariseo, alguien que pertenecía a ese grupo que era respetado por todos en la sociedad judía. Ellos seguían al pie de la letra las leyes de Moisés, cuidando cada detalle de las tradiciones religiosas, y Nicodemo era uno de los más distinguidos entre ellos. Era miembro del Sanedrín, ese consejo supremo que tomaba las decisiones más importantes para el pueblo judío, lo que le daba una posición de autoridad y poder que no todos tenían. Pero lo que realmente me llama la atención es que, a pesar de todo ese prestigio, Nicodemo decidió acercarse a Jesús, alguien que no formaba parte de esa élite religiosa. Eso nos muestra que su búsqueda iba más allá de mantener una imagen o su estatus en la sociedad. Nicodemo, a pesar de ser un hombre con poder y respeto, no se dejó llevar por el orgullo. Se acercó a Jesús de noche, probablemente para no ser visto por sus compañeros fariseos. Es posible que temiera las repercusiones de ser visto con Jesús, pero aún así buscó la verdad. Esta acción nos enseña una gran lección de humildad.
Nicodemo reconocía que Jesús era alguien especial, enviado por Dios. No fue por casualidad que decidió acercarse. Sabía que los milagros y las enseñanzas de Jesús no podían ser ignorados. Esto me hace pensar en cómo, a veces, en nuestras propias vidas, buscamos respuestas en la privacidad, lejos de las miradas críticas. Es en esos momentos de soledad donde estamos más abiertos a aprender y a descubrir nuevas verdades. Nicodemo es un gran ejemplo para aquellos que, aunque han seguido tradiciones y normas religiosas toda su vida, buscan algo más profundo. Él quería entender mejor a Jesús, a pesar de que eso significaba cuestionar lo que había aprendido toda su vida. Su historia nos recuerda que nunca debemos dejar de buscar, de crecer espiritualmente y de abrirnos a nuevas enseñanzas, sin importar cuán seguros estemos en nuestras creencias. A veces, esa búsqueda puede llevarnos a cruzar barreras que antes creíamos imposibles de superar. Nicodemo, un líder religioso, se acercó a Jesús con una actitud de aprendizaje. Esto demuestra que, sin importar nuestra posición, siempre podemos aprender algo nuevo sobre Dios. Es como si nos dijera, no te conformes con lo que ya sabes, sigue buscando, sigue creciendo. Así que, al igual que Nicodemo, debemos mantenernos abiertos a expandir nuestras perspectivas, a mirar más allá de lo que siempre hemos conocido y a estar dispuestos a profundizar en nuestra fe, aunque eso signifique desafiar nuestra propia comprensión. Número 2. La visita nocturna de Nicodemo a Jesús en Juan. La noche es un símbolo poderoso en la conversación entre Nicodemo y Jesús. En Juan, Nicodemo busca a Jesús bajo el manto de la noche. Este detalle no es trivial. La noche representa la ignorancia y la oscuridad espiritual. Al acudir a Jesús en la penumbra, Nicodemo no solo refleja su estado de confusión, sino también su deseo de encontrar la luz. Es como si dijera, estoy en la oscuridad y necesito guía. La Biblia usa la luz para simbolizar la verdad y el entendimiento, como en Juan, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La búsqueda de Nicodemo es un claro indicio de su anhelo de salir de la oscuridad espiritual hacia la claridad que Jesús puede ofrecer. Cuando Nicodemo llama a Jesús Rabí, está reconociendo su autoridad y sabiduría. A pesar de ser un maestro respetado entre los judíos, Nicodemo demuestra humildad al buscar enseñanza en Jesús. Este título es significativo, ya que denota un respeto profundo por el conocimiento de Jesús, a pesar de que Nicodemo es él mismo un líder religioso. En su actitud vemos una apertura a aprender y a aceptar que Jesús tiene una perspectiva superior. Esto es un ejemplo claro de cómo el respeto y la humildad pueden abrirnos a nuevas enseñanzas y entendimientos, incluso cuando ya tenemos una posición de autoridad. Nicodemo reconoce que Jesús ha venido de Dios, pues nadie puede realizar las señales que Él hace sin la presencia de Dios. Esta afirmación revela una percepción sincera sobre Jesús entre algunos líderes judíos, aunque muchos no estaban dispuestos a admitirlo públicamente. Las señales y milagros de Jesús, como la conversión del agua en vino o la curación de enfermos, no solo atestiguan su poder, sino que también muestran el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. Jesús utiliza estos actos para confirmar su identidad y su misión divina, mostrando que su conexión con Dios es real y evidente a través de sus obras. La humildad de Nicodemo al acercarse a Jesús y su disposición para aprender es un ejemplo poderoso para nosotros. Nos enseña que para crecer en nuestra fe debemos estar dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y a buscar conocimiento y comprensión, incluso si ya somos expertos en algún campo. La conversación de Nicodemo con Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad y cómo podemos estar abiertos a nuevas perspectivas que nos acerquen más a Dios. Finalmente, sumergirse en la Biblia puede ser un viaje transformador.
Este libro es una guía para la fe y la sabiduría, ofreciendo respuestas a nuestras preguntas más profundas y fortaleciendo nuestra conexión con Dios. La lectura de las Escrituras puede llevarnos a una vida más plena y significativa, transformando nuestra espiritualidad y nuestro entendimiento de la fe. Es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento que nos acerca cada vez más a la luz que Jesús ofrece. Número 3. El nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, está subrayando la importancia y autoridad de lo que está a punto de compartir. Esta expresión no es solo una fórmula de énfasis, sino una afirmación que demanda nuestra atención y respeto. En la cultura judía, esta repetición significaba que lo que se decía era una verdad fundamental, que debía ser tomada con la mayor seriedad. Así que, cuando Jesús nos habla del nuevo nacimiento, lo hace desde una posición de autoridad absoluta, indicándonos que lo que viene es esencial para nuestra comprensión del reino de Dios. Ahora bien, el nuevo nacimiento del que Jesús habla no tiene nada que ver con el renacimiento físico. No se trata de volver al vientre materno, como podríamos imaginar en un sentido literal. Más bien, se refiere a una transformación espiritual profunda. Este proceso no es algo que podamos tocar o medir externamente, es una renovación interna que afecta nuestro corazón y mente. Al experimentar este nuevo nacimiento, como nos recuerda Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación nos lleva a vivir de una manera completamente nueva, reflejando los valores y principios del reino de Dios. El Espíritu Santo juega un rol crucial en este proceso. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu que cambia nuestro interior, haciéndonos capaces de vivir según los principios divinos. Jesús dice en Juan que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el Espíritu quien realiza esta transformación, dándonos un nuevo corazón y una nueva mente, permitiéndonos vivir en la luz del reino de Dios. Además, el acceso al reino de Dios no se basa en linaje, conocimiento religioso o buenas obras. No es algo que podamos heredar ni ganar por méritos propios. Jesús nos dice que solo a través de una transformación espiritual personal podemos entrar en el reino. Es un proceso que nos conecta directamente con Dios, como señala Pablo en Efesios, donde se nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El nuevo nacimiento es una experiencia personal que nos coloca en una relación directa con Dios. El reino de Dios no es solo una promesa para el futuro, sino que empieza a manifestarse en nuestra vida presente. Al experimentar el nuevo nacimiento, comenzamos a vivir bajo la soberanía de Dios, reflejando su amor y justicia en nuestro día a día. Como Lucas nos dice, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esta realidad transforma nuestra existencia, permitiéndonos vivir con propósito y esperanza. Finalmente, el nuevo nacimiento es un requisito absoluto para entrar en el reino de Dios. No hay otro camino, ni otro método. Este hecho destaca la gracia y el poder de Dios en la salvación. La necesidad de este nuevo nacimiento resalta la grandeza de la obra redentora de Cristo, y nos recuerda que es solo por la gracia de Dios que podemos ser transformados y recibir la vida eterna. La respuesta de Jesús a Nicodemo representa un momento decisivo, introduciendo el nuevo nacimiento como el concepto clave para entender el acceso al reino de Dios. Este diálogo no solo desafió las creencias de Nicodemo, sino que redefinió el camino hacia la salvación, enfocándose en la necesidad de una transformación espiritual profunda para entrar en el reino. Número 4. El nuevo nacimiento. Entendiendo Juan Nicodemo, un líder religioso de gran conocimiento, se encuentra confundido ante la idea del nuevo nacimiento que Jesús le presenta.
Imagínate a Nicodemo, acostumbrado a interpretar las leyes y enseñanzas de manera literal, enfrentándose a un concepto tan desafiante. Su pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Revela cómo se queda atascado en una interpretación física de lo que Jesús está diciendo. Nicodemo está acostumbrado a ver las cosas desde un punto de vista terrenal y literal. Entonces, el concepto de un renacimiento espiritual le parece algo completamente absurdo. Su dificultad para entender el mensaje de Jesús destaca la brecha entre nuestra percepción limitada y la realidad espiritual que Jesús está introduciendo. Es como si Nicodemo estuviera tratando de aplicar su lógica humana a algo que va más allá de lo físico. En realidad, lo que Jesús está describiendo es una transformación espiritual radical, no un proceso físico. Cuando Jesús dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan está hablando de un cambio interno, algo que se realiza en el corazón y en el alma. El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual necesaria para entrar en el reino de Dios. Aquí, Jesús aclara que la transformación que requiere este nuevo nacimiento no tiene que ver con regresar al útero materno, sino con un cambio profundo que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Este momento de enseñanza resalta que, aunque la sabiduría humana es valiosa, no siempre es suficiente para comprender los misterios divinos sin la guía del Espíritu Santo. A pesar de su confusión, Nicodemo demuestra un deseo genuino de aprender, algo que es fundamental para crecer en la fe. Su disposición a hacer preguntas y buscar entendimiento es un paso importante hacia la verdadera comprensión espiritual. Jesús, por su parte, muestra una paciencia admirable. No se frustra con la falta de comprensión de Nicodemo, sino que utiliza la oportunidad para profundizar en la explicación del nuevo nacimiento. Esta paciencia de Jesús nos enseña que el camino hacia la comprensión espiritual a menudo requiere tiempo, humildad y un deseo sincero de aprender. Para ayudar a otros a experimentar este renacimiento espiritual, podemos compartir testimonios de personas cuyas vidas han sido transformadas por un encuentro con Dios. Estos relatos personales muestran cómo una transformación espiritual puede cambiar radicalmente la vida de alguien. Además, guiar a otros a través de la oración, el estudio de la Biblia y la participación en una comunidad de fe puede ser crucial. Estos pasos prácticos pueden ayudar a alguien a buscar y experimentar este nuevo nacimiento en sus propias vidas, acercándose más a una relación genuina con Dios. Número 5. El nuevo nacimiento requerido para entrar en el reino de Dios, según la respuesta de Jesús a Nicodemo en Juan. Cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan, nos está dando una enseñanza crucial sobre el nuevo nacimiento, algo que es esencial para entrar en el reino de Dios. Jesús utiliza la frase de cierto te digo, para hacer hincapié en la veracidad y la importancia de esta enseñanza. Al repetir esta frase, Jesús no solo está resaltando la seriedad del mensaje, sino que está invitando a una reflexión profunda. Es como si nos dijera que este no es solo un concepto teológico, sino una verdad fundamental que necesitamos entender y vivir. Ahora vamos a desglosar lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Cuando Jesús menciona nacer del agua, se refiere al bautismo. Este acto simboliza la limpieza de nuestros pecados y el arrepentimiento genuino. El bautismo es más que una ceremonia, es una declaración pública de que estamos dejando atrás una vida de pecado y comenzando una nueva vida en Cristo. En Hechos, Pedro nos recuerda que debemos arrepentirnos y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Es un acto de obediencia que refleja una transformación interna.
Por otro lado, nacer del Espíritu hace referencia a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una transformación interna que nos da una nueva naturaleza. Tito dice que somos salvados por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esto significa que, además de ser limpiados externamente por el bautismo, necesitamos una renovación interna que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Esta regeneración nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Es importante entender que Jesús está hablando de un proceso que es absolutamente necesario. No basta con ser religioso, conocer la Biblia o hacer buenas obras. Jesús dice que sin este nuevo nacimiento nadie puede entrar en el reino de Dios. Es una transformación profunda que nos cambia desde el interior hacia el exterior. Finalmente, este llamado a la transformación nos desafía a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que hemos experimentado este nuevo nacimiento. No es suficiente con ser limpiado por el agua del bautismo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme completamente. El nuevo nacimiento implica dejar atrás nuestra vieja vida y abrazar una nueva vida en Cristo. En cuanto a la combinación del agua y el Espíritu, es fundamental. El agua simboliza la purificación y el arrepentimiento, mientras que el Espíritu trae una renovación completa. No es solo una cuestión de limpieza externa, sino de una transformación interna. Esto nos recuerda que el nuevo nacimiento es un proceso integral que implica tanto la purificación como la regeneración. Para aquellos que aún no han experimentado este nuevo nacimiento, el primer paso es buscar la transformación a través del arrepentimiento y el bautismo, y abrirse a la renovación que el Espíritu Santo ofrece. Es un proceso que requiere fe y obediencia, pero que trae una verdadera transformación y una nueva vida en Cristo. Número 6. La distinción entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual según Jesús en Juan. Cuando Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, está subrayando una distinción esencial entre dos tipos de nacimiento. El nacimiento físico, o lo que llamamos nacido de la carne, es el proceso natural mediante el cual venimos al mundo. Este nacimiento es simplemente el comienzo de nuestra existencia terrenal. La carne representa nuestra humanidad en su estado más básico y limitado, con todas nuestras inclinaciones y debilidades inherentes. Por ejemplo, nuestra tendencia a ser egoístas, impacientes o incluso envidiosos son características de nuestra naturaleza caída. En Corintios se nos recuerda que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto nos indica que, a pesar de ser un don de Dios, la vida física por sí sola no puede alcanzar las realidades espirituales del reino de Dios, ya que es temporal y sujeta a corrupción. Ahora, el nacimiento del Espíritu es algo completamente diferente. Este nuevo nacimiento es una regeneración que viene del Espíritu Santo. Implica una transformación profunda que afecta nuestro corazón, mente y espíritu. En Corintios se dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nacimiento espiritual nos da una nueva naturaleza que está en comunión con Dios, permitiéndonos vivir de acuerdo a sus valores y experimentar una relación íntima con Él. Mientras que la carne produce carne, el espíritu produce espíritu, creando en nosotros una nueva identidad y capacidad para vivir una vida transformada. La enseñanza de Jesús también pone en evidencia la insuficiencia de los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. No se trata de nuestras obras, rituales o tradiciones, sino de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Efesios aclara que, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto subraya que la salvación y la vida espiritual verdadera no pueden ser logradas por nuestros propios esfuerzos.
Para vivir conforme al nuevo nacimiento, debemos dejar atrás los deseos de la carne y guiarnos por el Espíritu. Romanos dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Al permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, comenzamos a reflejar una nueva naturaleza. Por ejemplo, alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo puede notar un cambio radical en sus prioridades y en la manera en que se relaciona con los demás, ahora actuando con amor, paciencia y humildad. La distinción entre carne y espíritu es crucial para entender por qué Jesús nos llama a un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Solo el Espíritu Santo puede realizar esta transformación radical, capacitándonos para vivir en comunión con Dios. Es vital reconocer esta necesidad y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, abandonando las obras de la carne y viviendo según la voluntad de Dios. Esto no solo transforma nuestra vida, sino que también nos alinea con el propósito divino para nosotros. Número 7. La necesidad del nuevo nacimiento espiritual. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, en Juan, está hablando de una verdad profunda e ineludible para entrar en el reino de Dios. Jesús no está sugiriendo que el nuevo nacimiento es una opción, lo está afirmando como una necesidad absoluta. A pesar de la religiosidad de Nicodemo y su conocimiento de la ley, Jesús le señala que su estado actual no es suficiente para alcanzar el reino. Esto nos recuerda que la transformación espiritual que Jesús propone va más allá de los rituales y prácticas tradicionales. El nuevo nacimiento es una experiencia profunda que transforma nuestro corazón y nos conecta verdaderamente con Dios. Este nuevo nacimiento implica una transformación completa de nuestra identidad, valores y orientación en la vida. Como dice Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es superficial. Redefine todos los aspectos de nuestro ser. Es como pasar de vivir para uno mismo a vivir para Dios y los demás, cambiando nuestras prioridades y objetivos. El nuevo nacimiento inicia una vida nueva, reflejando los valores y principios del reino de Dios. Es importante recordar que el nuevo nacimiento no es algo que podemos lograr por nuestros propios esfuerzos. Efesios nos enseña que, por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La regeneración espiritual es una obra del Espíritu Santo, no un logro humano. Esto subraya nuestra dependencia de la gracia de Dios y la intervención divina para nuestra transformación. La enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento también tiene un profundo significado teológico. Juan nos recuerda que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra naturaleza humana por sí sola no puede cumplir los requisitos del reino de Dios. Necesitamos una transformación espiritual proporcionada por el Espíritu Santo para alcanzar la justicia divina. Finalmente, Jesús exhorta a Nicodemo a no maravillarse de esta necesidad, invitándolo a la humildad y apertura espiritual. Juan destaca la sorpresa de Nicodemo ante esta enseñanza, mostrando que incluso los eruditos pueden encontrar desafíos en las revelaciones divinas. La humildad y la disposición para recibir la obra de Dios son cruciales para experimentar el nuevo nacimiento. Reconocer nuestra insuficiencia y buscar la gracia de Dios nos permite vivir en verdadera transformación y plenitud en el reino de Dios. Número 8. La analogía del viento y el Espíritu Santo en Juan 3. El viento es un fenómeno fascinante que sopla libremente y sin restricciones, moviendo las hojas, arrastrando nubes y cambiando paisajes a su paso. En Juan, Jesús utiliza esta analogía para describir cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Así como el viento no puede ser controlado ni predecido por nosotros, el Espíritu Santo actúa con una libertad soberana y un poder transformador que desafía nuestras expectativas. No podemos ver el Espíritu Santo en su esencia, pero podemos experimentar los efectos de su obra en nuestras vidas, del mismo modo en que vemos los resultados del viento en la naturaleza. Nuestra total dependencia del Espíritu Santo para la regeneración espiritual es fundamental. Así como no tenemos control sobre el viento, tampoco podemos generar un nuevo nacimiento espiritual por nuestros propios esfuerzos. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una manifestación de la gracia y el poder de Dios. En Efesios se nos recuerda que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La transformación espiritual es un regalo divino, y nuestra parte es recibirlo con humildad y fe. A menudo, el Espíritu Santo desafía nuestras expectativas y planes humanos. Al igual que el viento puede cambiar de dirección sin previo aviso, el Espíritu Santo puede guiarnos en formas que no habíamos anticipado. Esta obra puede ser sorprendente y a veces desconcertante, invitándonos a permanecer abiertos a sus movimientos y a confiar en su guía. Nos llama a dejar de lado nuestros propios planes y a seguir su dirección, confiando en que su propósito es perfecto. Los frutos del Espíritu son como las señales visibles que deja el viento. En Gálatas, el apóstol Pablo describe los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, entre otros. Estos frutos son manifestaciones tangibles de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque no podemos ver el Espíritu mismo, los frutos de su trabajo en nosotros son evidentes para quienes nos rodean. Cada experiencia con el Espíritu Santo es única. La analogía del viento sugiere que cada persona tiene una relación personal y transformadora con Dios. Esta experiencia no puede ser completamente entendida solo a través del intelecto o del esfuerzo humano. Es una experiencia vivencial y espiritual que revela la profundidad de la obra del Espíritu en nuestra vida. Finalmente, la analogía del viento nos invita a estar receptivos y confiados en la obra del Espíritu Santo. En lugar de tratar de controlar o anticipar su acción, debemos permitir que el Espíritu nos guíe y nos transforme según su voluntad. Este acto de confianza y apertura requiere humildad, pero nos lleva a una mayor renovación y vitalidad espiritual, reflejando la capacidad del Espíritu Santo para revitalizar y transformar nuestras almas. Número 9. La respuesta de Nicodemo a la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo, un destacado maestro judío, se encontró atónito ante las enseñanzas de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Este hombre, con su profundo conocimiento de la ley y las tradiciones, nunca había escuchado algo así. Jesús hablaba de una transformación espiritual que iba más allá de los rituales y prácticas religiosas que Nicodemo conocía. Cuando Jesús mencionó la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, Nicodemo, completamente desconcertado, preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? Este cuestionamiento revela la dificultad de aceptar y comprender una enseñanza que parecía desafiar todas las categorías previas de pensamiento. Nicodemo, con toda su sabiduría y experiencia, se encontraba frente a un concepto radicalmente nuevo que no encajaba en su entendimiento anterior. A pesar de su gran erudición, Nicodemo demostró que la sabiduría humana tiene limitaciones significativas cuando se trata de entender las cosas del Espíritu. La profundidad de las verdades espirituales requiere más que conocimiento humano. Necesita una revelación divina. Como dice en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Este versículo ilustra cómo la comprensión espiritual no se logra solo con esfuerzo intelectual, sino a través del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente y corazón. Nicodemo, sin embargo, no rechazó la enseñanza de Jesús a pesar de su confusión.
Su actitud de humildad y búsqueda de la verdad es ejemplar. En lugar de aferrarse a sus conocimientos previos, mostró un deseo genuino de entender. Esto es algo que todos podemos aprender. El crecimiento espiritual requiere humildad y una disposición a explorar nuevas verdades, incluso cuando desafían nuestras creencias establecidas. La respuesta de Jesús a Nicodemo profundiza aún más en el nuevo nacimiento, explicando que no es algo que se pueda lograr por nuestros propios méritos o esfuerzos. Es una obra del Espíritu Santo. Jesús enfatiza que la verdadera transformación espiritual viene de Dios y no de la adherencia a reglas o rituales. Esta enseñanza subraya la gracia de Dios y la necesidad de ser transformados internamente por su poder. Finalmente, la pregunta de Nicodemo resuena con muchos de nosotros que buscamos respuestas en medio de nuestras dudas. Nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a aceptar las enseñanzas de Jesús, incluso cuando parecen desafiarnos y desafiar nuestro entendimiento previo. La búsqueda de la verdad a menudo implica confrontar ideas nuevas y ser abiertos a la revelación divina, algo que Nicodemo, a pesar de su confusión, estaba dispuesto a hacer. Número 10. Juan, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En Juan, Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta pregunta revela una expectativa que Jesús tenía sobre Nicodemo. Como líder y maestro en Israel, Nicodemo debería haber tenido una comprensión más profunda de las Escrituras y de las enseñanzas espirituales. Jesús se sorprende al ver que, a pesar de su alto estatus y conocimiento de la ley, Nicodemo no comprende el concepto del nuevo nacimiento. Esto nos muestra que para Jesús, el conocimiento espiritual debería ir más allá de lo académico y debería reflejar una comprensión profunda y transformadora de las verdades divinas. Jesús diferencia entre el conocimiento intelectual de las Escrituras y la verdadera comprensión espiritual que proviene de una relación vivificante con Dios. Nicodemo era un experto en la ley, pero le faltaba la percepción espiritual necesaria para captar la profundidad del mensaje de Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús también critica a los fariseos por su enfoque en la letra de la ley sin comprender su verdadero espíritu. Mateo. Esta diferencia nos recuerda que el mero conocimiento académico no es suficiente para entender los misterios espirituales. Se necesita una conexión viva y activa con Dios. La posición de Nicodemo como maestro no garantizaba una comprensión completa del nuevo nacimiento. Esto resalta la verdad de que la comprensión espiritual profunda requiere la revelación divina y la guía del Espíritu Santo. La verdadera sabiduría espiritual no depende solo de la erudición académica o del estatus, sino de una relación genuina y transformadora con Dios. La respuesta de Jesús también puede interpretarse como una crítica al sistema religioso de la época, que a menudo priorizaba el cumplimiento externo de la ley sobre una verdadera transformación interna. Jesús desafía esta visión al enseñar que el nuevo nacimiento implica una transformación del corazón que solo el Espíritu Santo puede realizar. Reflexionando sobre esto, aprendemos que la verdadera comprensión espiritual requiere humildad y apertura. Nicodemo, a pesar de su confusión, no rechazó la enseñanza de Jesús, sino que mostró un deseo genuino de aprender. Esto nos invita a examinar nuestra propia comprensión espiritual y a buscar una relación más profunda con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe hacia una transformación continua y profunda. Un ejemplo moderno podría ser el de un líder religioso que, a pesar de una gran formación teológica, atraviesa una crisis espiritual que lo lleva a buscar una conexión más íntima con Dios, transformando su ministerio y su forma de enseñar. Hemos recorrido juntos un camino fascinante a través del diálogo entre Jesús y Nicodemo.
Comenzamos explorando cómo, a pesar de ser un maestro y líder en Israel, Nicodemo estaba sorprendido y confundido por la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Esta revelación nos muestra que el conocimiento académico y la posición religiosa no garantizan una comprensión espiritual profunda. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender los misterios de Dios. Luego, vimos cómo Jesús diferenció entre el conocimiento intelectual y la verdadera comprensión espiritual. Nicodemo, aunque erudito, no comprendía el nuevo nacimiento porque le faltaba la conexión espiritual que solo Dios puede proporcionar. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios debe ser más que una mera observancia de leyes o conocimientos. Debe ser una experiencia viva y transformadora. También abordamos cómo la posición religiosa no asegura una comprensión espiritual. La respuesta de Jesús destaca la necesidad de una revelación divina para captar las verdades más profundas del reino de Dios. Esto nos desafía a ir más allá de la superficialidad en nuestra búsqueda espiritual. Finalmente, reflexionamos sobre cómo la crítica de Jesús al sistema religioso de su tiempo también aplica a nosotros hoy. Nos invita a examinar nuestras propias vidas y nuestras prácticas religiosas para asegurarnos de que estamos buscando una transformación interna genuina y no solo un cumplimiento externo. Ahora, imagina que has llegado hasta aquí y piensas en todo lo que hemos discutido. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? Tal vez te has dado cuenta de que hay áreas en tu vida donde el conocimiento intelectual necesita ser profundizado con una verdadera experiencia espiritual. O quizás has reconocido la importancia de la humildad y la apertura a la guía del Espíritu Santo para un crecimiento auténtico. Te invito a seguir explorando, buscando y creciendo en tu relación con Dios. La verdad es que, como Nicodemo, todos estamos en un viaje de aprendizaje y transformación. Sigamos adelante con la confianza de que el Espíritu Santo nos guiará y transformará en el camino. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que estas reflexiones te hayan inspirado y desafiado a profundizar más en tu comprensión espiritual.